Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Un placer saludarle en este su espacio, Coronavirus, la pandemia, una producción de la Universidad de Guadalajara. Llegamos a nuestro programa número 436 de Coronavirus y agradecemos a las televisoras públicas de la República Mexicana, así como de América Latina y el Caribe, que siguen esta transmisión. Nos ponemos a sus órdenes y usted puede hacer llegar sus comentarios a través de las redes sociales. En las mismas nos encuentra como Canal 44 TV, tanto en Facebook como en Twitter, Canal 44 TV. E igualmente a su disposición por la vía de WhatsApp en el 33 22 42 06 90, 33 22 42 06 90. Participe con nosotros y acompáñenos, pues entramos en materia en este programa en el que tendremos como tema central el coronavirus, la pandemia, inmunidad global por COVID-19 a casi un año y medio de esta pandemia. El director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, Anthony Fauci, menciona que se podría alcanzar esta inmunidad colectiva si entre 70 y 85% de las personas llega a vacunarse. Recién nacidos de madres de familia que enfermaron por COVID-19 y quienes fueron vacunadas han logrado protegerse del virus SARS-CoV-2. Estudios mundiales señalan que las personas que enfermaron por el coronavirus pueden volver a adquirirlo a los 6 u 8 meses después. La Organización Mundial de la Salud incluye en el listado de uso de emergencia de la vacuna china Sinopharm contra COVID-19. Y Estados Unidos empezará a vacunar a los menores de edad antes del inicio del próximo año escolar. Es parte de lo que estaremos desglosando para usted en este espacio, así que acompáñenos, pues ya entramos en materia. Factores influyen para alcanzar la inmunidad por COVID-19. Llegar a la meta de inmunización global contra la COVID-19 es la esperanza mundial. Sin embargo, ante una catástrofe de riesgo moral, la pandemia se prolonga de una forma vertiginosa. Con las vacunas se tiene la esperanza de inmunizar a más de 80% de la población del planeta para lograr la inmunidad colectiva. Sin embargo, existe la posibilidad de que un porcentaje alto de la población podría estar inmune al coronavirus. En estos 496 días transcurridos se ha visto al biológico como la única arma para lograr la protección máxima de la infección SARS-CoV-2 a mediano y largo plazo. Esto es, para interrumpir la transmisión y evitar nuevos brotes o nuevas variantes. En este tiempo posiblemente algunas personas adquirieron inmunidad, ya sea porque enfermaron de COVID-19, fue asintomático o bien tiene inmunidad innata o inespecífica. Estos son de que se tiene defensas con el cual se nace y protege contra todos los antígenos. O inmunidad pasiva es cuando un anticuerpo se produce en un cuerpo diferente al propio, ejemplo, los bebés, dado que nacen con los anticuerpos que la madre le transmite a través de la placenta. En el caso de COVID-19 se ha demostrado que la madre de familia que enfermó durante el embarazo fue vacunada y otorgó leche materna, logró transmitir anticuerpo al recién nacido de acuerdo a resultados preliminares de estudios realizados en Estados Unidos y en la India. Algunas anotaciones que quedan por investigar: el tiempo en que dura esa protección que la madre de familia da al bebé, qué cantidad de anticuerpos recibe el bebé según el mes de embarazo en el que se vacuna la madre, comparar más vacunas, obtener más datos sobre qué cantidad y qué tipo de anticuerpos están presentes en la leche materna y la potencial protección que pueden brindar. Una de las interrogantes en torno a esta enfermedad: ¿quién se ha vuelto inmune a la enfermedad y por cuánto tiempo? En los últimos análisis mundiales se señala que las personas que enfermaron por el coronavirus que ha paralizado al mundo puede volver a adquirirlo a los 6 u 8 meses después.
Pero también hay varios factores que influyen en la eficacia y la duración de esa inmunidad. No todos tienen que ver con el virus, sino con las características personales. En esta emergencia sanitaria rodeada de variantes del virus SARS-CoV-2, la aplicación de la vacuna es fundamental para lograr inmunidad, pero ante el riesgo que aún se tiene, es fundamental, señalan organismos internacionales, seguir con las medidas sanitarias para evitar un repunte escalofriante de COVID-19. Informó Isaura López Villalobos. Vamos ahora al reporte de Cristina Gallego, corresponsal de EFE en Ginebra, la sede de la Organización Mundial de la Salud. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. El número de contagios globales desde que comenzó la pandemia en marzo del año pasado asciende a los 158 millones, mientras que el número de muertes ya roza las 3.300.000, según los datos de la Organización Mundial de la Salud. Los casos y las muertes por COVID-19 se han estabilizado en la última semana, pero a un nivel inaceptablemente alto, con 5,4 millones de nuevas infecciones y 90.000 decesos en los últimos 7 días, según ha informado el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Los casos parecen mantenerse en el mismo nivel que la semana anterior, incluso en algunas de las regiones más golpeadas por la última ola de la pandemia, como América o Europa, aunque una mirada atenta a las cifras revela que en todas las regiones hay ciertos países donde la tendencia todavía es hacia arriba. Tedros ha recordado que el mundo ya estuvo en una situación en la que veía que los casos y las muertes dejaban de aumentar, lo que hizo que gobiernos e individuos se relajaran, causando una nueva ola de la pandemia más violenta. La OMS teme que, alentados por el sentimiento de que lo peor de la ola más reciente ha pasado y por la progresión de la vacunación, muchos gobiernos levanten demasiado rápido las restricciones y la situación vuelva a salirse de control. De hecho, la esperanza es relativa y se limita a ciertas partes del mundo, ya que en Asia, particularmente, las infecciones y la mortalidad por COVID-19 van en aumento, con la crisis concentrada en la India y una progresión inquietante de casos en algunos países vecinos. Esta variante india del COVID-19 ha sido clasificada como preocupante por la Organización Mundial de la Salud, ya que hay informaciones de que pueda ser más contagiosa y tener un cierto grado de resistencia a las vacunas. El responsable de la OMS ha dicho que este es el momento de que los países donde la situación mejora deben aprovechar para reforzar sus capacidades, incluso si tienen una alta tasa de vacunación. Esto servirá para prepararse en caso de que surjan variantes que puedan evadir las vacunas, así como para emergencias sanitarias futuras. Mi mensaje para los individuos es que cada contacto que tienen fuera de su casa es un riesgo y este varía según el tipo de contacto, la duración y el nivel de transmisión en el lugar donde se vive, recalcó Tedros. El director general también ha transmitido esperanza, anticipando que llegará el momento en el que todo el mundo podrá quitarse las mascarillas, dejar de mantener la distancia social y asistir a conciertos o eventos deportivos, como empieza a ocurrir en ciertos países donde el virus está bajo control. Sin embargo, enfatizó que la gran mayoría del planeta todavía no se encuentra en ese momento. Reportó desde Ginebra Cristina Gallego para el programa Coronavirus, la pandemia. Y mientras tanto, en Nueva York, y muy a propósito de cierta reactivación, principalmente por lo que refiere a la actividad turística, quieren atraer a los turistas con vacunas. El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, anunció su plan para reactivar el turismo. Uno de los atractivos es recibir la vacuna de Johnson & Johnson. Este verano vamos a ver que el turismo vuelve a cobrar vida en la ciudad de Nueva York. Vamos a ver que muchos empleos regresan por eso. Queremos hacer un esfuerzo adicional, ponérselo fácil a los turistas. Si están aquí, vacúnense mientras estén aquí. Tiene sentido colocar sitios de vacunación donde están los turistas. Es bueno para todos que se vacunen. Es bueno para ellos. Es otra razón para estar aquí y saber que te atenderán. Entonces vamos a establecer estos sitios móviles de vacunación a los que van los turistas. Usaremos la vacuna Johnson & Johnson. Estaremos en Times Square, Brooklyn Bridge Park, Central Park, Highline, una variedad de ubicaciones. Bienvenido a Nueva York. Tu vacuna te está esperando. Así comienza el anuncio del alcalde en Twitter. Solo es cosa de que el Estado modifique la regla de permitir vacunar a personas que viven fuera de la ciudad. La inmunización comenzaría cuando se obtenga esta aprobación, pero Nueva York está lista para aplicar el biológico a sus turistas.
especialistas. Mientras tanto, especialistas han criticado que antes de concluir la vacunación de grupos de riesgo y personal de salud, ya se esté vacunando a jóvenes sanos, informó Elizabeth Ortiz. Y el gobierno alemán autoriza el acceso de la vacuna Johnson & Johnson para toda la población. Alemania se lanza a la vacunación masiva de toda su población adulta, levantando el sistema de prioridad que reservaba la inmunización a las personas mayores y a los colectivos vulnerables. Para este propósito, recomienda tanto la vacuna de AstraZeneca para los mayores de 60 años como la de Johnson & Johnson para la población en general. Al levantar las limitaciones de prioridad respecto a las vacunas del coronavirus, esto permite acelerar la vacunación a todo el mundo que tenga la oportunidad de ser vacunado con esta vacuna tras consultar con su médico. Opinión contraria mantienen en Noruega. Sus expertos aconsejan excluir del programa oficial tanto el preparado elaborado por AstraZeneca como las vacunas de Johnson & Johnson, por los casos de extrañas trombosis detectados. Lo que estamos diciendo es que no recomendamos el uso de estas vacunas basadas en vectores adenovirales en el programa de vacunación nacional. No entra dentro de lo racional, porque son conocidos sus graves efectos secundarios. Mientras, Hungría ha iniciado esta semana la vacunación de los jóvenes de entre 16 y 18 años, al tiempo que ha programado la segunda dosis para los profesores encargados de supervisar los exámenes de fin de curso. Respecto a las restricciones, algunos estados federados alemanes, como el de Baviera, han iniciado la desescalada por territorios, siempre que la incidencia esté por debajo de los 100 casos por 100.000 habitantes. En España, el levantamiento del estado de alarma ha coincidido en el tiempo con algunas de las citas culturales de la temporada, como el Festival de Jerez. Bueno, con esta información nos vamos a la pausa. Regresaremos enseguida con usted y empezaremos ya a comentar acerca de nuestro tema principal. Ya lo hemos referido, bueno, estaremos hablando de en qué momento podríamos hablar de que se comienza a llegar a la inmunidad global. Quédese con nosotros. Avanzamos en coronavirus. La pandemia, las muertes en el entorno COVID suman ya 6.9 millones en vez de los 3.2 millones oficialmente reportados. Académicos del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington estiman que 6.9 millones han muerto en el mundo por el impacto de la COVID en vez de los casi 3.3 millones de defunciones reportadas oficialmente. Los investigadores hicieron un cambio en la forma de cómo analizan las muertes por COVID. Integraron información de mortalidad por todas las causas para 59 países y 198 estados. Por ejemplo, la gente ha evitado la atención médica, por lo que podría haber aumentado la mortalidad por algunas causas. Hay un aumento de la depresión y el consumo de drogas en algunos países, y eso potencialmente ha aumentado las defunciones. Se sabe que las lesiones han disminuido, quizás en un 5% a nivel mundial, debido a las reducciones en la movilidad. Hemos completado un análisis de la mortalidad por todas las causas para 59 países y 198 estados y provincias dentro de los países. Usando todos estos datos, hemos analizado el exceso de mortalidad. Y luego hemos tratado de relacionar el exceso de mortalidad como una métrica para acercarnos al número real de muertes por COVID-19. Claramente, hay otras cosas que entran en el exceso de mortalidad. Las muertes estimadas en Estados Unidos son 905.289, mientras que el reporte oficial señala que son 574.043. En India las muertes estimadas son 654.395, pero oficialmente son 221.181. En el caso de México serían 617.127 contra el reporte de 217.694. Brasil tendría 595.903,
mientras que oficialmente reconoce 408.680. Reino Unido tendría 209.661 contra 150.519. Italia tendría 175.832 contra las 121.257 oficialmente, informó Elizabeth Ortiz. Y México se mantendría en ese tercer lugar en cuanto al número de decesos a causa de la COVID-19. Vamos ahora al Reino Unido con Raúl Bové, corresponsal de EFE. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén, y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Reino Unido ya parece ver la luz al final del largo túnel de la pandemia. Tras un duro periodo de confinamiento que comenzó el 5 de enero de 2021, el gobierno de Boris Johnson puso en marcha un ambicioso plan de desescalada que comenzó el 8 de marzo con la apertura de los colegios y la vuelta a las clases. El pasado 12 de abril abrieron las tiendas no esenciales, los gimnasios y las terrazas de los bares. El próximo paso llegará el 17 de mayo, con la apertura de museos y el interior de los restaurantes, entre otros. Si todos los plazos se cumplen como hasta ahora, se prevé que el 21 de junio Reino Unido pueda comenzar su vuelta a la normalidad, eliminando todas las medidas de distanciamiento social. Esto es posible gracias a la eficaz campaña de vacunación del gobierno británico, que administra cerca de 500.000 de dosis diarias y ya ha vacunado a 35 millones de británicos con la primera dosis, mientras que 16 millones ya están totalmente inmunizados frente al COVID. Por el momento, el porcentaje de población vacunada, al menos con la primera dosis, asciende al 66,3%. Todos los grupos prioritarios, sanitarios, profesores y mayores de 50 años ya se encuentran vacunados y aunque depende de cada zona, ahora están recibiendo la dosis aquellos ciudadanos cuya edad ronda los 40 años. Estos datos reflejan un amplio descenso de la curva de los casos. En todo Reino Unido se registran 2.600 casos diarios, un 10% menos que en la semana anterior. Cabe recordar que en el punto álgido de la pandemia el país notificó más de 1 millar de muertes diarias. En la última semana se registraron 81 muertes por COVID en todo el país y 13 diarias. Reportó desde el Reino Unido Raúl Bové para el programa Coronavirus, la pandemia. Y continuamos agradeciendo, como de costumbre, la presencia del doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo. Y para abundar en este tema de hoy, la inmunidad global por COVID-19, esto a casi año y medio de la pandemia, ¿como para cuándo esta inmunidad global? Y me sorprendía, doctor, buen día con la primera respuesta que me daba fuera de micrófonos. ¿Cómo le va? Buen día, José Ángel, qué gusto saludarte. Mira, es que frecuentemente hablamos de inmunidad global y volvemos al tema en el que para alcanzarla se ha dicho es requerido la vacunación de entre el 75 y el 80% de la población en el mundo. Ese concepto indudablemente es válido porque lo ha sido también para otras enfermedades infecciosas a lo largo de la historia. Sin embargo, también hay que decir que la enfermedad en sí misma genera inmunidad. Una inmunidad que probablemente tendrá un tiempo perentorio en el que estará disminuyendo la cantidad de anticuerpos, de células también del sistema inmune, etcétera. Y algunos estudios ya lo han venido señalando al hablar de que alrededor del 8º, 9º mes, en un porcentaje de las personas que fueron infectadas empieza a reducir esta inmunidad. Y por ese motivo también tanto la industria farmacéutica, algunas universidades, etcétera, que han estudiado a estas cohortes de pacientes que se han infectado, hablan de la posibilidad de vacunación periódica ya contra COVID-19. Bien. Entonces, la inmunidad global depende de la vacuna, sí, por un lado, pero también de la cantidad de población que se ha infectado. En ese sentido, los números
marcados a nivel internacional, seguramente no son los números de la población total que se ha infectado a lo largo de la pandemia. Claro. Por varios motivos. Primero, porque muchas personas se han infectado de forma asintomática. Segundo, o se han infectado, han tenido muy pocos síntomas y con esos muy pocos síntomas muchas personas no han acudido a realizarse un examen para detección de SARS-CoV-2 porque lo han considerado como un cuadro gripal. Así es. Y mucha gente así lo dice, no, yo no tengo COVID, yo lo que traigo es un cuadro gripal, cuando muchos de los síntomas de un resfriado común pueden ser un cuadro de COVID leve. Entonces, muchos países tampoco han realizado pruebas de laboratorios para detección de COVID-19 a pacientes con sintomatología leve. Otros muchos países sí han realizado pruebas de laboratorio, no solamente a pacientes con síntomas leves, sino también a los contactos de quienes han tenido un diagnóstico de COVID. Entonces, ha sido muy diferenciada la metodología para ir determinando los números de personas infectadas con COVID. En el caso de México, por ejemplo, en diversos momentos a lo largo de la pandemia, el subsecretario Hugo López-Gatell incluso llegó a aceptar el hecho de que de los números que se venían reportando era posible que se tuviera que multiplicar por 8 para tener una estimación de la realidad que México estaba viviendo. Entonces, si para el caso de México en este momento se ha determinado que 2.400.000 personas han tenido diagnóstico de COVID-19, bueno, si esto conservadoramente lo multiplicamos, no por 8, por 5. Por 5. Bueno, estamos frente a 11 o 12 millones de mexicanos que se han infectado con COVID-19. Lo cual nos da casi el 10% ya de la población. Lo cual nos da posiblemente el 10% de la población. Ahora, si además, vamos poniendo el ejemplo de México. Si entonces tenemos 11 millones como reales, y esto, digamos, significa cerca del 10% de la población, pero tenemos un 8% de la población vacunada con esquema completo. El porcentaje de vacunación está ya por arriba del 10% en México, pero no todos con esquema completo. Así es. Bueno, muchos de estos pacientes personas que se han vacunado también tuvieron COVID. Entonces, conservadoramente, en una estimación a priori, podríamos pensar que la sumatoria de 8 más 11 serían alrededor de 19 millones de mexicanos que ya podrían tener alguna inmunidad. Eso pues nos lleva a pensar que a nivel global podría estar ocurriendo algo similar, es decir, que ese 80% de población mundial con anticuerpos que podrían ser protectores podría alcanzarse un poco antes incluso de que la vacunación estuviera en esas dimensiones. Ahora, lo que estoy comentando es hipotético. Claro. Quiero que quede claro, porque la recomendación técnica correcta es de que se vacune el 80% de la población mundial, porque la vacuna nos asegura de alguna forma una homologación, digamos, de la cantidad de anticuerpos y células de la respuesta inmune, porque
en el caso de la infección natural, José Ángel, lo hemos dicho en muchos momentos en esta mesa de trabajo, los pacientes que tienen un COVID con sintomatología leve generan inmunidad menos robusta que los pacientes que tienen COVID-19 con sintomatología mayor, ya sea grave o crítica, por ejemplo. Entonces, la vacuna es la que sí nos asegura, insisto, una cantidad estandarizada de inmunidad. Una mayor protección. Una mayor protección. Pero entonces, cuando hablamos de inmunidad global, sí tenemos que hablar de, además de las vacunas, la inmunidad que se va generando también a lo largo de los meses por la infección natural. Para irnos a la pausa, en este caso hipotético que nos plantea, doctor, estaríamos hablando, por ejemplo, entonces, por seguir con el ejemplo de México, que conservadoramente ya el 15% de la población podría tener algo de inmunidad. Es probable, José Ángel. Incluso, déjame decirte que hay algunos estudios, se llaman estudios de seroprevalencia, porque lo que miden es cero por el suero. Exacto. O sea, miden la cantidad de, en este caso, anticuerpos en el suero de las personas. Y estudios de seroprevalencia, digamos, en población general, aunque han sido en muestras aleatorias en México, en algunos de ellos se han encontrado anticuerpos presentes hasta en el 20% de las personas estudiadas. Entonces, es posible que sí vaya acorde con la hipótesis que estamos comentando. Se requieren más estudios de seroprevalencia a nivel mundial. Exacto. Y solamente insistir, bueno, lo ha dicho el doctor ya en varios momentos durante esta charla, lo cual no sustituye en ningún momento la necesidad de que se aplique la vacuna por lo menos al 80% de la población. Pero esto lo abundamos después de la pausa, no se vaya. ¿Tiene usted alguna duda, alguna inquietud? Contáctenos, las redes sociales a sus órdenes. Canal 44 TV, tanto en Facebook como en Twitter, Canal 44 TV. Y bueno, a propósito de lo que nos comentaba el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez hace unos momentos, recordar, existen dos vías para lograr la inmunidad colectiva por COVID-19, las vacunas y la infección. Según explica Mayo Clinic, la inmunidad colectiva ocurre cuando una gran parte de la comunidad se vuelve inmune a una enfermedad, haciendo que sea poco probable la transmisión de persona a persona, por lo que toda la comunidad tiene protección, no solo los que sean inmunes. Pero ¿qué porcentaje de una comunidad necesita ser inmune para lograr la inmunidad colectiva? Esto varía según la enfermedad. Cuanto más contagiosa sea, más alta debe ser la proporción de la población que necesita ser inmune para detener la transmisión. Por ejemplo, el sarampión es una enfermedad muy contagiosa y se calcula que el 94% de la población debe ser inmune para interrumpir la cadena de contagio. Con la COVID es algo similar. Algunos especialistas han explicado que debe ser del 80 al 90% de la población. ¿Y cómo se logra la inmunidad colectiva? Los científicos de Mayo Clinic explican que hay dos caminos a la inmunidad colectiva para la COVID-19, las vacunas y la infección. Las vacunas anti-COVID son un acercamiento ideal para lograr la inmunidad colectiva. Las vacunas crean una inmunidad sin causar la enfermedad ni resultar en complicaciones. La inmunidad colectiva hace posible proteger a la población de una enfermedad, incluyendo a aquellos que no pueden vacunarse, como los recién nacidos y los que tienen el sistema inmunitario comprometido. Sin embargo, lograr la inmunidad colectiva a través de la vacunación tiene desventajas. La protección de ciertas vacunas puede reducirse con el tiempo, lo que requiere que haya que volver a aplicar un refuerzo del biológico, informó Rocío López Fonseca. Bueno, la inmunidad global, ¿como para cuándo? Vamos suponiendo, doctor,
llegamos ya al 80% de la población vacunada. Esto nos indica, porque luego también es lo que muchos se preguntan, ¿ya el virus desapareció? ¿Ya no lo vamos a ver? No, definitivamente no podemos considerar el que, habiendo logrado la inmunidad global, tenemos todo el control, el absoluto control. Eso se consigue con el paso del tiempo al lograr lo que se llama erradicación de una enfermedad. Hay enfermedades consideradas erradicadas de la faz de la Tierra, como el caso de la viruela, por ejemplo. Y cuando en su momento la Organización Mundial de la Salud consideró la viruela como erradicada, instó a las naciones integrantes y a todo el mundo destruir los cultivos que pudieran haber quedado de virus de la viruela en laboratorios de investigación, con propósitos de que hubiera certidumbre al respecto de la erradicación, en este caso de viruela. Eso llevó siglos. Evidentemente las cosas cambiaron muy rápido cuando surge la vacunación a partir de el padre de la inmunidad o de las inmunizaciones, que es Edward Jenner, más o menos en el siglo XVIII, si mal no recuerdo, sí, en el siglo XVIII. Entonces, siglo XIX. Entonces, hablando de COVID-19, este es un coronavirus que difícilmente se va a poder erradicar. Y digo que difícilmente se va a poder erradicar porque recordemos que desde hace 5 décadas aproximadamente se descubrieron coronavirus responsables de enfermedad en el ser humano. Ya son 7 los coronavirus que pueden causar enfermedad al ser humano. El que causa el COVID-19 es el último de ellos. Pero también tuvimos al SARS, que causó enfermedad grave similar a la actual en el año 2003 y que sigue existiendo. Y luego tenemos a MERS, que empezó a causar enfermedad alrededor del 2013 en Arabia Saudita y es un virus que sigue existiendo. Ahora tenemos a SARS-CoV-2, que se llama así por su parecido al SARS del 2003, 85% de similitud genómica, y es un virus que seguramente estará existiendo por muchos años. ¿Se va a convertir en un virus estacional? Sí, es muy probable. Por ese motivo, una de las grandes interrogantes es si van a requerirse vacunaciones periódicas y está pendiente por definir con qué periodicidad. Eso se va a poder conocer cuando a lo largo de los siguientes meses podamos identificar ya con certidumbre en qué momento ha decaído la respuesta inmune con las vacunas. Que en realidad la pregunta es ¿con qué periodicidad, no, doctor? Exacto. Pareciera que ya esto es un hecho, vaya, se va a seguir inmunizando. Tienes toda la contra razón, COVID. parece ya un hecho. ¿Con qué periodicidad es la gran pregunta? Fíjate que hay ya estudios en curso utilizando ya un biológico combinado entre vacuna contra COVID-19 y vacuna contra influenza. Si mal no recuerdo, Sinopharm, uno de los institutos de biotecnología de China, es quien los está llevando a cabo. Entonces, esto nos empieza a orientar hacia la posibilidad de que, así como es para el caso de influenza, una vacuna anual, pudiera ser el caso de que fuera anual la vacunación contra COVID-19, pudiera ser el caso. Y entonces lo habíamos comentado también en este espacio hace varios meses, cuando identificamos el inicio de estos estudios biotecnológicos, de que
Una buena idea era la generación de una vacuna combinada para facilitar toda la movilización para la vacunación, para facilitar toda la estrategia mundial para la vacunación, cuando ya se tiene para la influenza, ¿verdad? La pregunta también sería, doctor, ¿tendría que ser obligatoria? O, en el caso de la influenza, pues es ahora sí que voluntaria y solamente se recomienda que se inmunice principalmente a los menores y a los adultos mayores. Claro. En el caso de COVID. No puede ser obligatoria. Fíjate, José Ángel, que en el campo de la salud nada puede ser obligatorio. Nada es obligatorio. Bajo el principio de la voluntad al respecto, bajo el principio fundamental que está incluso consagrado en los derechos humanos universales, no hay obligatoriedad. Evidentemente se debe generar una conciencia colectiva, porque cuando yo me vacuno protejo a los demás, y eso está perfectamente claro. De hecho, hay estudios publicados recientemente en la revista Nature y en la revista Nature y creo que en la revista Immunology. Mañana doy las citas exactas, las leí hace aproximadamente una semana, que demuestran fehacientemente que una persona vacunada contra COVID-19 transmite mucho menos la enfermedad a los demás. O sea, ya hemos dicho aquí que una persona que se vacuna sí se puede volver a infectar. Así es. Pero es muy diferente volverse a infectar que desarrollar enfermedad grave. Al infectarse, el sistema inmune que se generó con la vacuna empieza a actuar de forma inmediata, y esa inmediata actuación permite que no exista una rápida reproducción o replicación viral en las vías respiratorias, y eso también reduce la carga viral y reduce, por lo tanto, el riesgo para quienes están alrededor de mí. Una persona vacunada que sí adquiere el virus, ¿debe seguir el mismo protocolo que se ha recomendado hasta el momento del aislamiento por los 14 días? Sí, definitivamente. Ya no es de 14 días, ya es de 10 días. 10. Pero además, bueno, siempre y cuando sea un COVID leve o leve moderado, y siempre y cuando las personas ya no tengan fiebre y tos. Pero son 10 días, se ha acortado a 10 días. Pero sí, la respuesta es una persona vacunada que tiene diagnóstico nuevo de COVID y que seguramente va a ser un COVID leve, gracias a estar vacunada, sí debe guardar el mismo protocolo de 10 días de aislamiento y debe guardar el mismo protocolo referente a tener seguimiento médico, de tener evaluación y seguimiento médico. Es que al final tendríamos que regresar a aquel momento en el que inclusive alguien que presente una gripe leve por lo menos 3 días se quede en casa, ¿no, doctor? Sí, tienes toda la razón. Esto es válido para todas las enfermedades respiratorias. Por ejemplo, una persona con un resfriado común, con una gripa común, no debe saludar de mano, no debe saludar de beso, debe portar un cubrebocas, y en la fase más sintomática, pues bueno, incluso hasta por la sintomatología, pues debe guardar aislamiento, ¿verdad? Entonces, si es válido incluso para enfermedades respiratorias leves, cotidianas, más aún para una enfermedad del tamaño del COVID. Ha citado el tema del cubrebocas, y aunque esto de repente pueda parecer repetitivo, doctor, ¿se debe continuar con el uso del mismo? Claro, porque la sociedad debe saber que hay muchas preguntas todavía en el aire y hay muchas respuestas pendientes al respecto de, número 1, cómo se comportan las vacunas con respecto a las nuevas cepas, variantes de COVID-19. La variante de la India acaba de cambiar su categorización por parte de la Organización Mundial de la Salud. Hasta hace 3 días era una variante de interés. Ahora ya es una variante de preocupación. Así es. ¿Por qué? Porque ya se logró descubrir que cuando se infecta una persona que ya fue vacunada,
pero que se infecta con la variante de la India. Así es. Esta variante podría no tener suficiente respuesta o suficiente actuación de la respuesta inmune generada por la vacuna. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, le agradecemos su compañía. Muchísimas gracias, José Ángel, siempre un gusto estar aquí. Muy amable. Nosotros continuamos en unos momentos, no se vaya. Y continuando con nuestro tema central de este día, expertos internacionales opinan sobre la posibilidad de alcanzar la inmunidad colectiva. La inmunidad colectiva ante la COVID-19 podría aparecer y desaparecer, dicen los científicos, o puede que nunca se logre alcanzar. Y es que los diferentes especialistas hablan de los diferentes porcentajes para alcanzar la inmunidad colectiva. Por ejemplo, el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, Anthony Fauci, quien ha dicho que se podría alcanzar la inmunidad colectiva si el 70 u 85% de las personas son inmunes. El doctor Jorge Rodríguez, internista certificado, estima que el número es aproximadamente del 85-90%. Sin embargo, hay un inconveniente para lograr alcanzar estos porcentajes. Hasta el momento, se ha generalizado la aplicación de la vacuna a menores de 16 años en Estados Unidos. La vacuna de Pfizer está autorizada para personas mayores de 16 años y las vacunas de Moderna y Johnson & Johnson están autorizadas para adultos mayores de 18 años. Los 3 fabricantes de los biológicos realizan ensayos de vacunas con niños. Algunos expertos en salud dicen que los pequeños en edad de escuela media y secundaria podrían ser vacunados para este otoño. Pero Fauci ha dicho que los niños más pequeños probablemente tendrán que esperar hasta principios de 2022. Señalaron que en Estados Unidos, por ejemplo, el 25% de la población no es elegible para ser vacunado, lo que evitaría llegar a los porcentajes de inmunización. Además, hay otro gran porcentaje de la población que no quiere ser vacunado, por lo que el virus tendrá amplias oportunidades de propagarse, lo que complicaría el regreso a la vida normal, consideran especialistas, informó Rocío López Fonseca. La vacuna china Sinopharm es el sexto biológico que recibe la validación de la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas. La Organización Mundial de la Salud ha incluido en su listado de uso de emergencia la vacuna china Sinopharm contra la COVID-19, anunciaron los responsables de la agencia de la ONU. Así se amplía la lista de vacunas que COVAX puede comprar y les da a los países la confianza para acelerar su propia aprobación regulatoria y para importar y administrar una vacuna, señaló el director general de la OMS, Tedros Adhanom. Es el primer biológico que llevará un monitor de vial de vacuna, una pequeña etiqueta en los frascos que cambia de color a medida que ésta se expone al calor. Se explicó que la adición de esta vacuna tiene el potencial de acelerar rápidamente el acceso a la vacuna COVID-19 para los países que buscan proteger a los trabajadores de la salud y las poblaciones en riesgo. Se trata de la sexta vacuna que recibe la validación de la Agencia de la ONU por su seguridad y eficacia, tras haber aprobado anteriormente las de Moderna, Johnson & Johnson, Pfizer, AstraZeneca y Serum Institute of India. La vacuna Sinopharm es producida por el Beijing Bio Institute of Biology Products y pertenece al tipo de las vacunas inactivadas, también llamadas vacunas muertas, es decir, que contienen un cultivo del virus pero no pueden producir la enfermedad llamada vacuna SARS-CoV-2. Sus fáciles requisitos de almacenamiento la hacen muy adecuadas para entornos de bajos recursos. Este biológico es recomendado para su uso en mayores de 18 años, aplicando 2 dosis con una separación de 3 a 4 semanas. La eficacia de la vacuna para prevenir síntomas y hospitalizaciones se estima en un 79%, informó Rocío López Fonseca. Lo platicábamos con el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. La Universidad de Washington, por ejemplo, estima que 21% de las personas en el mundo ha contraído COVID.
Las proyecciones más recientes de la Universidad de Washington indican que 21% de la población mundial se infectó de COVID. Este indicador varía por país y por cada región. Por ejemplo, la estimación de Europa es del 23%. Estonia, Polonia, Eslovaquia y Bulgaria han tenido más del 35% de la población infectada, señala el reporte más reciente disponible al 3 de mayo. Por otra parte, la Universidad de Washington proyecta que en la región de las Américas, el 32% de los habitantes contrajo el virus SARS-CoV-2, con disminuciones observadas diariamente las tasas de mortalidad en Bangladesh y un pico proyectado para India a mediados de mayo, con la combinación de confinamientos y menos personas susceptibles de contagio, conduciría a una disminución de muertes diarias de este mes hasta septiembre. Ahora, si el aumento masivo en la India está impulsado por la variante 617 y si de hecho es mucho más transmisible que otras, el aumento actual podría continuar aumentando durante algunas semanas más, advierte el reporte. Si la variante 617 se extiende más, países como Nepal y Sri Lanka pueden ver mayores repuntes. Indonesia podría ver un aumento a partir de julio, informó Elizabeth Ortiz. La Agencia Reguladora de Estados Unidos autorizó el uso de la vacuna de Pfizer y BioNTech para 17 millones de personas entre los 12 y 15 años de edad. La administradora en funciones de la Administración Federal de Medicamentos y Alimentos, Janet Woodcock, anunció la expansión a los menores de 15 años de la autorización de emergencia otorgada al fármaco de Pfizer y BioNTech en diciembre pasado. Según Woodcock, la decisión acerca a una sensación de normalidad y al final de la pandemia. El siguiente paso debe ser tomado por el Comité Consultivo de los Centros para el Control de las Enfermedades. Y una vez que ese órgano tome una decisión, la vacunación empezará entre los menores de 15 años, probablemente en las próximas semanas. Estados Unidos no es el primer país que ha adoptado esta medida. Canadá ya vacuna a los adolescentes de entre 12 y 15 años. Es posible que a finales del año se decida la vacunación de los menores de 12 años. La importancia de la vacunación de menores de edad es crítica para erradicar la pandemia, dado que aunque COVID-19 suele manifestarse con síntomas más leves en ese segmento de la población, los portadores del virus pueden contagiar a los adultos, entre los que tiene un impacto mucho más severo. En Estados Unidos, el 78% de la población autorizada para ser vacunada ha recibido al menos una dosis de la vacuna y el 35% ya tiene las dos. Esto es casi el triple que la mayoría de los países europeos, como España, Francia o Alemania. El gran éxito de un concierto experimental masivo que se celebró en Barcelona, sin contagios por COVID-19, revela un estudio experimental. Música celestial en los oídos del mundo del espectáculo. El concierto experimental de la banda indie Love of a Lesbian, celebrado en Barcelona hace un mes, no fue foco de contagios de COVID-19, a pesar de que reunió a más de 5.000 personas y no se respetó la distancia social. Las conclusiones del estudio epidemiológico sobre este evento musical se han presentado este martes en medio de una gran expectación. No es un evento de supertransmisión, o sea, no ha habido un exceso de casos y de hecho analizándolo ni siquiera ha habido signos que sugieran que durante el concierto pudiera haber habido algún riesgo de transmisión. La tasa entre los asistentes es de 131 casos por 100.000 habitantes y el grupo comparador la tasa es de 260. El grupo comparador se ha ajustado para la misma ciudad que es Barcelona, para el mismo grupo de edad con precisión, o sea, participante por participante, y para la misma semana, porque la incidencia es variable. De hecho, tan solo 6 personas de las más de 4.500 que accedieron a proporcionar sus datos se contagiaron y 4 de ellas tienen claro que fue fuera del concierto, que tuvo lugar en el Palau de Sant Jordi. Todos los participantes en el evento fueron sometidos a un test de antígenos y todos llevaron puesta una mascarilla del tipo FFP2, aunque estuvieron bailando y saltando juntos durante el concierto. Los organizadores mejoraron la ventilación y la gestión del tránsito en aseos y bares. El concierto, concluye el estudio, no tuvo ningún impacto en la transmisión del coronavirus. Bueno, pinchazos en lugar de colmilladas, esto en el castillo de Drácula.
El castillo de Bran, también conocido como el castillo de Drácula, se ha sumado a la campaña de vacunación contra la COVID-19 del gobierno rumano. Anuncios de jeringuillas con la vacuna de Pfizer sustituyen en sus muros a los afilados colmillos del conde más temido en el imaginario colectivo de Transilvania, en el centro de Rumanía. Nuestro público objetivo principal son los turistas rumanos que pasan el fin de semana en la región, pero la gente que vive en la zona no está excluida, ni tampoco los empleados del castillo. La compañía que gestiona el castillo ofrece gratis las vacunas a los visitantes. La mayoría las aceptan encantados. Vine con mi familia al castillo, vi la pancarta y quise saber más, así que me armé de valor y acepté el pinchazo. Rumanía, que va algo retrasada en la campaña de vacunación, tiene casi 20 millones de habitantes y espera inocular a la mitad de la población para el mes de septiembre. La iniciativa en el Castillo de Bran ayuda además a reactivar el sector turístico, muy castigado por la pandemia. Es así como llegamos al final de este espacio. A usted muchas gracias. Nos vemos y escuchamos mañana. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.